La ley nos dice que no es momento de campañas ni de precampañas. Sin embargo, estamos viendo ya una abierta campaña por la presidencia de la República, solo que nos dicen que no son campañas, sino recorridos, y los candidatos no son candidatos, sino aspirantes a la posición de defensor de la Cuarta Transformación. Para tratar de entender mejor estos tiempos políticos que estamos viviendo, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Mauricio Merino. Él es profesor de la Universidad de Guadalajara, ha sido también consejero del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal Electoral. Mauricio, siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos, ¿qué nos dice la ley? Está incluso en la Constitución y dice que las campañas son de 90 días, que las precampañas de 2/3 de los 90 días. Si yo hago cuentas, pues me salen más de 365 días de aquí a las elecciones del próximo mes de junio. Pero tú explícame. La ley es muy clara, se refiere justamente a recorridos que buscan el voto para obtener las candidaturas ya internas de los partidos, a esto se le llama pre-campañas, o bien pedir el voto a favor de la bandería que cada uno de ellos ya representaría como candidata o como candidato. Hay un capítulo específico de la LEGIPE, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que está vigente, y pues no hay, la verdad, ninguna duda de que estamos frente a una pre-campaña así definida por la propia ley. Y lo que es muy delicado, querido Sergio, es que esta definición que hace la ley, pues está siendo desafiada abiertamente por Morena, por el partido del gobierno. Ahora, Y Mauricio, el presidente de Morena nos ha dicho en este mismo espacio que no, que los aspirantes no están pidiendo el voto, que no están haciendo propuestas concretas de gobierno y que por lo tanto no se está violando ninguna ley. ¿Qué dirías tú a eso? sí, insisto en que la ley es muy clara en que cuando se convoca a asambleas, cuando se habla de un partido político y se pide el respaldo a ese partido político, cuando se organizan estos recorridos, como les llaman Morena, todas estas actividades que incluso incluyen actos de propaganda, hay espectaculares, hay en fin, papeles, hay discursos, todo esto está descrito así en la propia ley, Sergio, no hay ninguna duda. No importa que le cambien el nombre, lo que importa es el hecho mismo. La práctica, incluso ya hubo sentencias del tribunal previas relativas a procesos electorales estatales en los que justamente este tipo de prácticas que buscan designar coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación en los estados sí han sido ya caracterizadas como actos de campaña, Sergio. Incluso el tribunal ya ha fallado en ese sentido, no para el caso presidencial, sino para casos estatales. Entonces, no hay ninguna duda de que estamos frente a actos anticipados de campaña y de pre-campaña, Sergio. Con candidatos, bueno, basta abrir los ojos, con candidatos que están recorriendo el país, que están presentándose como la mejor opción para encabezar las listas de Morena a la presidencia de la República. Si no mal recuerdo, estas definiciones incluso de la precampaña y las restricciones a la duración de las campañas provienen de la legislación electoral del 2007, después se ratificaron posteriormente, pero provienen de la legislación del 2007. Yo siempre pensé que era un poco absurdo pedirles a los políticos que no hicieran política o que se redujeran a este nivel las campañas por la sencilla razón de que esto le resta oportunidades a quienes no son tan conocidos. Pero Sí, finalmente creo que la propia izquierda, creo que recuerdo a Pablo Gómez cuando era senador de la República, pues argumentando que esto era indispensable para tener equidad. ¿Qué piensas ahora? yo creo que esta legislación se hizo efectivamente, Sergio, las reformas del 2007 se confirmaron en el 2014, que fue cuando nació el Instituto Nacional Electoral, que por cierto nació el mismo año que Morena, esto vale la pena recordarlo. Ujú. Toda la historia de INE ha sido también la historia de Morena en los mismos plazos. Y efectivamente todo esto se pidió por las izquierdas, en su momento por el PRD, no había nacido Morena todavía,
precisamente para evitar que los gobiernos de la República se metieran, o los gobiernos de los estados se metieran a hacer campañas con recursos propios o que anticiparan con sus propios medios a la capacidad de convocatoria al voto de los partidos de la oposición. Era a todas luces una competencia desleal. Y para evitar esa competencia desleal es que se estableció esta legislación. No coincido, Sergio, con lo que acabas de decir y con lo que he escuchado de varios colegas, Con mis todos. puntos de vista, y lo entiendo, pues se trata de tener puntos de vista diferentes, pero exprésame tu punto de vista, sí. No lo comparto, te voy a decir por qué. Porque los partidos políticos tienen actividad permanente, Sergio, relativa justamente a los programas políticos que defienden, a las políticas públicas que quieren encabezar, a los diagnósticos que deben llevar a la práctica sobre los dilemas que enfrenta el país, incluso a su propia definición ideológica, cuál es su perfil ideológico, si son más socialdemócratas, si son más liberales, si son incluso proclives al neoliberalismo, todo eso se vale y se debe hacer, Sergio. La legislación electoral en México es en ese sentido incluso generosa, les da dinero a los partidos políticos para que tengan actividad permanente en ese sentido, no en el sentido de proponer candidaturas y competir por las candidaturas y llamar al voto, sino de discutir los problemas nacionales y proponer programas de futuro y también, por cierto, discutir problemas que deben llevarse a su vez a las cámaras legislativas y convertirse en normas. Eso es lo que hacen los partidos políticos de manera permanente. Entonces sí hay muchas tareas políticas que se hacen todos los días en el país y que deben hacerse todos los días. Creer que la política se ciñe solamente a la búsqueda de candidaturas y de votos es un reduccionismo que yo no comparto, querido Sergio. Finalmente, lo que estamos viendo ahora es una situación en la que estamos viendo precampañas. Tú mismo lo estás señalando, a pesar de que la ley dice que no hay precampañas. Estamos en un punto en que no importa lo que diga la ley, porque tampoco veo mucha preocupación en el actual Instituto Nacional Electoral por hacer algo al respecto. ¿Puede hacer algo en línea al respecto? Debería hacerlo, Sergio, y debería también hacerlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No, lo dices muy bien. Lo que estamos viendo a todas luces, Sergio, y lo estamos viendo todos los que queramos abrir los ojos, es un desafío a la autoridad electoral de parte de Morena y del presidente de la República. No es nuevo, ¿eh? Hace rato ya que el presidente de la República ha emprendido una ofensiva de desprestigio en contra de las autoridades electorales. También todos fuimos testigos de esto. Hoy se está desafiando la ley abiertamente. Insisto en que lo que está sucediendo está claramente establecido en la legislación electoral y el INE y el Tribunal Electoral tendrían que impedirlo, es decir, ordenar que se suspenda esta actividad que está llevando a cabo Morena inequívocamente. Sin embargo, también veo con mucha preocupación, Sergio, que no hay mucha conciencia en el país del alcance que puede tener el desafío del poder político, del máximo poder político, que es la presidencia de la República y el partido gobernante, a las autoridades electorales. Esto sí es inédito, Sergio. No había pasado nunca desde 1996, por lo menos, que el IFE se volvió autónomo, que el Estado, el jefe del Estado mexicano y el partido oficial de plano desafiaran a la autoridad electoral. Creo que lo que estamos viendo, querido Sergio, lo digo con mucha preocupación, es el anticipo de un conflicto electoral mucho mayor. Si te lo planteo en una dicotomía muy sencilla, si la autoridad electoral hace su trabajo y prohíbe esta actividad, se va a enfrentar abiertamente con el gobierno mexicano. Si no lo hace, se va a enfrentar con la legitimidad del resultado que quedará abiertamente en entredicho. Serán autoridades permisivas y todo esto que habíamos ganado durante tantos años, Sergio, se puede quedar en el camino. Creo que debemos cobrar conciencia, lo digo con toda responsabilidad, de que estamos viendo uno de los mayores desafíos a la legalidad electoral que se hayan visto, perdón por el exceso, por lo menos en décadas, querido Sergio. Hay Y quien eso es dice muy... hay quien dice, Mauricio, que no podemos estar peor. ¿Tú qué opinas? No, Arthur Kessler recordaba Ujú. en El Cero y el Infinito, nos decía
que siempre se puede estar peor. En materia política, querido Sergio, las cosas se van construyendo sobre la marcha y es evidente que las cosas siempre pueden empeorar. Yo lo que veo es que en 2024, con autoridades electorales muy disminuidas, con la ley desafiada y con un gobierno en plan de retador de la legalidad vigente, las cosas pueden ponerse muchísimo, pero puede haber un conflicto político muy, muy grave. Lo digo con tristeza, pero también con responsabilidad. Las leyes electorales, el sistema electoral, el INE, el tribunal, se hicieron justamente para resolver por la vía pacífica y legal los conflictos del acceso al poder. Son siempre los conflictos más difíciles en cualquier sistema político que exista sobre el mundo. Para eso se hicieron. Pero el presidente dice que el INE, que el Tribunal Electoral son organismos conservadores que quieren mantener el viejo Sí, estado conservador. ¿Tú qué opinas? que no es ni remotamente cierto. El presidente ha cometido un error histórico, querido Sergio, incluso con su listado de grandes transformaciones en México. En México hubo una transición a la pluralidad. Se le olvida al presidente que él mismo formó parte en su momento de un régimen político en el que había un solo partido para todo efecto práctico. Lo que hemos vivido desde final del siglo XX y hasta nuestros días ha sido el cambio hacia una pluralidad basada en la democracia, incipiente, precaria, tropezona, si tú quieres, querido Sergio, pero democracia al fin. No podría existir Morena y no sería presidente Andrés Manuel López Obrador si esa transición del singular al plural no hubiera sucedido desde el final del siglo XX y hasta nuestros días. No, no son instituciones conservadoras, han sido instituciones que han cambiado a México desde la raíz, querido Sergio. Estamos viendo que el presidente se siente muy seguro por el mandato que recibió en las urnas en el 2018 con 53% y que pues que piensa que puede tomar decisiones como estas, pero además le están funcionando. Las encuestas de opinión señalan que los precandidatos de Morena son por mucho los más populares para ganar la elección del 2024. ¿Está sabiendo jugar esto el presidente, aunque sea de manera ilegal, de una manera que le conviene políticamente? Esto es mucho más debatible, querido Sergio. Lo otro no es debatible porque está en la ley. Se lee, se interpreta y quien quiere entenderlo lo entiende. Me refiero a si son precampañas o no. Esto sí ya es más debatible. Mi opinión personal, querido Sergio, es que falta mucho para llegar a junio del 2024. Falta, en fin, poco menos de un año, pero políticamente es mucho tiempo. Ujú. Y creo además que efectivamente el carisma, la simpatía, el arrastre que tiene el presidente López Obrador no es transferible, Sergio. Son atributos personales de un líder político que no se pueden transferir por decreto, no se pueden imponer tampoco y no se pueden simplemente trasladar a cualquier otra persona. Cada una de las personas que están tratando de suceder a Andrés Manuel López Obrador tiene sus propios atributos, pero también sus propios límites. El carisma no es transferible. Yo creo que el presidente, esa es mi opinión, ha cometido un error deliberado, sin embargo. Ujú. No, no tengo ninguna otra interpretación posible. Se está anticipando para desafiar a las autoridades electorales. Y cuando un jefe de Estado se anticipa para desafiar el orden jurídico vigente, todo el país tendría que estar muy preocupado, querido Sergio. Lo hace, en mi opinión, de manera deliberada para minar el papel que estas autoridades electorales deben jugar. Te recuerdo que en el viejo régimen, donde había un solo partido político, el PRI, la pinza era esa, el presidente decidía quién sería su sucesor, pero también controlaba a las autoridades electorales. No había elecciones equitativas, no había elecciones limpias. Eso se hizo después. Y esa pinza es la que hoy se está reconstruyendo, Sergio. Pues a Mauricio Merino, profesor de la Universidad de Guadalajara, ex consejero del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, como siempre, me es muy grato poder tener estas conversaciones contigo. Para mí es un gusto y un honor, querido Sergio. Te abrazo. Gracias yo también a ti y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa. Se lo agradezco también de todo corazón. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.